El tema que vamos a compartir ahí, ya lo miraron, es el espíritu contra la carne. Entonces, antes de avanzar en el estudio de Gálatas, voy a retroceder un poquito, porque es importante que nosotros entendamos este asunto del espíritu contra la carne. Y lo vamos a tratar de enseñar de una forma sencilla para que todos lo entendamos. Pero siempre recordando lo que está sucediendo con los Gálatas, siempre recordando los dos puntos importantes que hemos venido mencionando, que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Su trasfondo y el propósito de esta carta a los Gálatas. El problema de los Gálatas es de que ellos se descuidaron, descuidaron su fe en Cristo Jesús, descuidaron su fe en Cristo Jesús y hermanos, le empezaron a hacer caso a los judaizantes, ¿verdad? Los cuales enseñaban que la justificación no solamente era por fe, sino que también era a través de guardar la ley. Entonces, fue la razón por la cual ahora los Gálatas están alejados de Cristo, están alejados de la verdadera vida. Y ahora por estar bajo eso de querer guardar la ley, ahora Pablo les quiere enseñar pues de que cómo es posible de que por las obras de la ley ellos puedan lograr su transformación. Si ellos, dice, les va a decir que si ellos eh, tienen vida por el Espíritu, ellos tienen que continuar viviendo en el Espíritu para que de esa manera puedan lograr su transformación. Porque por la ley, ya dice Pablo, nadie es justificado y mucho menos va a alcanzar a la transformación y mucho menos va a lograr agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hoy pues a cuidar nuestra fe en Cristo Jesús, que nada nos distraiga de nuestra fe en Cristo Jesús, porque somos muy fáciles de ser distraídos de nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso tenemos que cuidar nuestros oídos como iglesia, tenemos que cuidar nuestros oídos. Nuestro oído siempre tiene que estar abierto a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, y tener cuidado con otras voces, porque hay muchas voces, hermanos, y tenemos que ser cristianos que aprenden a escuchar la voz de Dios. No hay cosa más triste que un cristiano ya no escucha a Dios. Eso es triste, hermano, que tú ya no escuches a Dios. O sea, de que es triste de que tú estés aquí, Dios habló y te fuiste y no escuchaste a Dios. Eso es triste. Eso es debido a que ya hemos sido distraídos en nuestra fe en Cristo Jesús y por distraernos en nuestra fe en Cristo Jesús, ya nuestras vidas están siendo afectadas. Ya no estamos viviendo vidas agradables. En pocas palabras, ya estamos pecando contra Dios. Y es por eso de que ya no escuchamos a Dios. Y siempre me recuerda de el sacerdote Elí, ¿verdad? Que él se dio cuenta de que después de ser un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, de repente se dio cuenta de que ya Dios no hablaba con él. Porque Dios le habló y Dios le habló y Dios le habló y él no hizo caso. Y usted ya conoce la historia. Pero Dios siguió hablando, ¿sí o no? Dios siguió hablando. El problema es de que Dios sigue hablando, el problema es de que nosotros no escuchemos a Dios. Porque Dios nunca ha parado de hablar. Y Dios nunca va a parar de hablar porque Él es un Dios vivo. Amén. Por eso Él siempre habla. Amén. Solamente los dioses falsos no hablan, porque son mudos, no son verdaderos. Amén. Son los ídolos mudos. Pero Dios es un Dios vivo y Él siempre está hablando. Y nosotros tenemos que tener un oído abierto para escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, hermanos, antes de avanzar al estudio de hoy, recordemos un poquito de lo que hablamos en el estudio, en el último estudio, para así conectarnos con el estudio de hoy. Porque si me arranco
y luego no unimos en lo que venimos estudiando. Por ejemplo, ¿de qué estuvimos hablando en el último estudio? ¿No? ¿De qué estuvimos hablando? En el último estudio estuvimos hablando acerca de que nosotros somos bendecidos también con nuestro padre Abraham. Amén. Nosotros somos las bendiciones de Abraham también son las bendiciones para los gentiles. Las bendiciones de Abraham también fueron o son nuestras bendiciones. Dice Pablo que nosotros fuimos bendecidos con el creyente Abraham, porque somos de fe, somos de la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Las bendiciones de Abraham, dice el apóstol Pablo, son también las bendiciones para los gentiles. Es decir, las bendiciones que Dios le prometió a Abraham también fueron promesas para nosotros. El domingo, si Dios nos presta vida, o el miércoles, si Dios nos presta vida, vamos a estar hablando de esos puntos muy importantes de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Porque nosotros tenemos un Nuevo Testamento, ¿verdad? También tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento, pero nosotros, los cristianos del Nuevo Testamentarios, tenemos que conocer el Nuevo Testamento, porque si nosotros no conocemos el Nuevo Testamento, nosotros no disfrutamos de las riquezas de Cristo. Ese testamento ahí nos dice todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando que Dios le dio unas promesas a Abraham. Esas promesas se volvieron un pacto y ese pacto se volvió un testamento. Amén. Para que nosotros lleguemos a disfrutar las riquezas de Cristo, pero eso es enseguida. Ahorita recordemos un poquito de lo que hablamos en el estudio pasado y luego nos conectamos con el estudio de hoy. Dice, y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, miren, a Abraham se le predicó el Evangelio y él escuchó el Evangelio con fe. ¿Ok? A él se le predicó ¿y quién es la buena nueva? Es el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Amén. Y lo vamos a estar mirando también, que el mismo Evangelio que se le predicó a Abraham se nos predicó a nosotros. Dice, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. En ti serán bendecidas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos son de fe en esta tarde? Entonces todos somos bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Mire, dijimos que lo que Pablo está tratando de hacer con los Gálatas es volverlos a Cristo, porque ya están engañados y han sido alejados del verdadero disfrute de Cristo. Entonces ahora lo que está haciendo Pablo es volverlos otra vez a Cristo, pero para volverlos los tiene que regresar al principio. Por eso Pablo muchas veces decía, después de tanto tiempo, otra vez tengo que enseñarle los rudimentos. O sea, después dice, ya debiendo ser maestros, otra vez los tengo que volver a enseñar. Y gracias al Señor que así es, ¿verdad? Por tal de volver a los hermanos a Cristo, Pablo dice, ok, voy a llevarlos otra vez al principio para que vean quiénes son ustedes, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces los va a volver a Abraham, que es el padre de la fe. Amén. Entonces dijimos que todos somos bendecidos, todos los gentiles,
¿verdad? O sea, los que éramos gentiles, todo lo que no pertenece al pueblo judío son gentiles, ¿verdad? Entonces nosotros éramos gentiles porque no pertenecíamos a los judíos, pero nos alcanzó la bendición, amén, que se le prometió a Abraham. Y esa promesa de que él iba a bendecir a todas las naciones, esa era la promesa del Espíritu, ¿verdad? Y lo miramos, que le prometió el Espíritu. O sea que por el Espíritu todos alcanzamos esa bendición de Abraham. Gracias al Señor, por eso nos habla de la simiente que es Cristo, ¿verdad? A través de esa vida preciosa que nos llegó a nosotros cuando creímos, nosotros recibimos la bendición de Dios, recibimos la vida de Dios. Amén. Dijimos que el Espíritu que menciona Pablo, porque él no menciona en sí el Espíritu Santo, pero sí es el Espíritu Santo, pero Pablo lo que quiere mostrar es el Espíritu todo inclusivo. O sea, ¿cuál es el Espíritu todo inclusivo? El Espíritu todo inclusivo es el Espíritu, es el Dios triuno, pasado por un proceso para llegar a ser vida para nosotros, pero una vida en abundancia. Amén, para que nosotros por medio del Espíritu podamos ser suministrados cada día y disfrutar las riquezas de Cristo. Por eso en San Juan 10 el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida, pero no solamente para que tengan la vida, sino para que esa vida abunde en ustedes. Entonces nosotros recibimos el Espíritu para que ese Espíritu, esa vida, esté abundando cada día en nosotros. Amén. Ese es recibir el Espíritu todo inclusivo. Los Gálatas recibieron ese Espíritu. Los Gálatas tenían la vida y tenían las riquezas de Cristo para que las disfrutaran. Pero miremos pues que dice Pablo que ahora los Gálatas ya no están disfrutando, número uno, su libertad en Cristo Jesús, ¿sí o no? Dice que por medio de esos falsos hermanos fueron privados de su libertad en Cristo Jesús. Ahora ya desde el principio ellos disfrutaban su libertad en Cristo Jesús, disfrutaban la vida de Cristo Jesús, disfrutaban la suministración del Espíritu, pero ahora debido a su distracción, debido a su descuido en su fe en Cristo Jesús, en su parte espiritual, ahora están lejos de Cristo y ya no disfrutan su libertad, están volviendo a la esclavitud de la ley. Amén. Entonces, hermanos, lo que Pablo les quiere decir a los Gálatas es de que las promesas que se le dieron a Abraham, les está diciendo, Gálatas, ustedes son de fe porque fueron bendecidos por el creyente Abraham. Esas promesas son por fe. Ustedes recibieron el Espíritu todo inclusivo. El mismo Espíritu que se le prometió a Abraham es el mismo Espíritu que ahora tienen ustedes. El mismo Evangelio que se le predicó a Abraham también se les predicó a ustedes. El mismo Cristo de gloria que se le presentó a Abraham, también a ustedes se les presentó, porque Pablo le dice, yo les presenté muy bien al Cristo crucificado, con el cual ustedes oyeron con fe, creyeron en él y recibieron la vida de Dios. Amén. Para que ahora ellos entiendan que como ellos recibieron el Espíritu por fe, ellos son llamados a vivir una vida de fe y una vida por el Espíritu. O sea, en otras palabras les quiere decir que andan haciendo allá, tratando de guardar la ley. Si ustedes son de fe, ustedes son del Espíritu, ustedes tienen vida por el Espíritu, para que ahora ustedes vivan por ese Espíritu y alcancen la transformación por ese Espíritu y agraden a Dios por ese Espíritu. Amén. En otras palabras, les dice Gálatas, ustedes son de fe. Ustedes son de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el Espíritu, o sea, la fe y el Espíritu no se nos dieron para hacer cosas para Dios?
La fe y el Espíritu no se nos dieron para hacer cosas para Dios. La fe y el Espíritu se nos dieron ¿para qué? Para recibir. Por la fe recibe. Por la fe mira las cosas que no se ven, pero no solamente las mira, sino que las hace parte de usted, para que usted la disfrute. El Espíritu es que le dieron la vida de Dios. Amén. Es que usted recibió, yo recibí la vida de Dios por el Espíritu Santo. Yo recibí las riquezas de Cristo. Yo por el Espíritu Santo disfruto de las bendiciones del Señor. Porque somos bendecidos con el creyente Abraham. Todas las promesas que a él se le prometieron están ahora cumplidas por medio del Espíritu. Entonces el Espíritu y la fe jamás se nos dieron para que nosotros tratemos de hacer algo para Dios. Dios lo hizo todo para que nosotros entremos en un disfrute, para que recibamos todo lo que Él es. Disfrutemos todo lo que es. Tristemente el hombre es engañado a tratar de querer hacer cosas para agradar a Dios. Desde el principio en Génesis miramos que Dios ya todo le tenía al hombre. ¿Sí o no? Dios le tenía todo al hombre. Cuando el hombre falló, es cuando el hombre trata de hacer cosas para justificarse. Y miramos que a Dios no le agrada. Miramos pues que Dios sigue haciendo el sacrificio, sigue vistiéndolo, Dios sigue dándoles. El hombre siempre tiende a hacer algo para Dios, para tratar de ganarnos el favor de Dios. Entonces tenemos que nosotros ir mirando que la fe se me dio para yo recibir de Dios. El Espíritu Santo se me dio para recibir y disfrutar de Dios, no para hacer cosas para Dios. Ahora tal vez alguien esté diciendo, entonces nosotros los cristianos, pastor, no tenemos que hacer nada, absolutamente nada para Dios. Mi respuesta es, no, nada, nada. Nos llamaron a disfrutar a Cristo. Nos llamaron a disfrutar a Cristo y a descansar en Cristo Jesús. ¿Qué acaso no decía el Señor Jesús a los religiosos que trataban de guardar la ley, de hacer y deshacer? ¡Hey! A todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero nosotros queremos chambear. Estamos desesperados por chambear. Yo siempre he dicho a los que quieren trabajar, disfruta a Cristo. Disfruta a Cristo porque, hermano, no estoy diciendo que no vamos a hacer nada. Estamos hablando de entrar en el disfrute de Cristo, para que a través de que nosotros estamos disfrutando la vida de Cristo y llenándonos de la vida de Cristo, esa llenura del Espíritu Santo es la que nos va a, ¿cómo se dice? Nos va a mover, nos va a dirigir, nos va a gobernar, hermanos. El llenar es muy importante, porque el llenar te va a controlar. Si nosotros queremos vivir bajo el control del Espíritu Santo y dejar que Él los controle a su manera, hay que ser llenos, hay que estar siendo suministrados por el Espíritu, hay que estar recibiendo las riquezas de la vida de ese Espíritu y entonces vamos a ser controlados por Él. De lo contrario, nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y es cuando resultamos lejos del Señor y es cuando resultamos no agradando al Señor. Porque somos nosotros, hermano. Aquí se trata de que sea Cristo en nosotros. Pablo lo aclaró y dijo, yo de trabajo, yo he trabajado más que todos. Bueno, yo no, sino la gracia de Dios en mí. Entonces sí hay que hacer algo, pero que sea Cristo en nosotros, hermano. ¿De qué me sirve a mí estarles dice que tienen que ser fieles a las reuniones, a la oración? Hermano, si usted no se le imparte la vida de Cristo, cuando yo procure que usted abrace la vida de Cristo y se abra al Señor y entonces se deje suministrar por el Espíritu, entonces la vida va a cambiar. La vida va a cambiar. Por eso yo oro, Señor, que mis hermanos se abran a ti, que tú te les reveles a su vida, porque una vez
teniendo la revelación de Dios, hermano, tu vida y mi vida van a cambiar. Gracias a Dios que desde el primer día que yo me convertí a Cristo, Cristo se me apareció, el Dios de gloria se me apareció y mi vida ha ido cambiando desde ese día para siempre, hermano. A mí me da tristeza y no sé qué pasa cuando hermanos de repente están y no están, están y no están, entran y salen y un día sí, un día no, un día sí, 15 días. Hermano, eso, no sé, me gustó el video que compartiste ese de la reflexión del té, de ese té. Ese está bueno, debías de mandarlo al grupo, ese está bueno, esa reflexión. Decía es que hay muchas personas meten el té y están mételo y sácalo, creyendo que va a agarrar sabor, pierde el sabor. Dice, déjalo ahí y se va a fermentar bien y te va a quedar un té sabroso, pero entre más lo sacas y lo metes, pierde el sabor. Y dice, así está el cristiano, métase y quédese ahí, va a ver que va a disfrutar, pero ahí estás un ratito y te sales, entras y te sales. ¿Y cómo vas a disfrutar? Por eso una vida light, una vida muy liviana. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Claro que hay que orar, porque fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Desde antes de que nosotros naciéramos, Dios dice, este me va a servir, este va a ser mi siervo, pero yo a través de él voy a hacer muchas cosas. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Él es el que ordena, Él es el que da las órdenes y nosotros funcionamos de acuerdo a Él. Amén. Claro que sí, pero hay que estar llenos. Como Berna nos predicaba, esta guerra es de gente llena. El diablo está lleno de maldad, lleno de mentira, el mundo está lleno de pecado, hermano. ¿Cómo vamos a poder vencerlos a ellos nosotros estando vacíos espiritualmente? Por eso es de que salimos al mundo y el mundo nos atrapa porque somos gente vacía. Somos engañados por el diablo porque somos vacíos, ellos están llenos. Si nosotros queremos ser victoriosos en el mundo y contra las huestes de maldad, tenemos que ser gente llena del Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu nos gobierna, la llenura nos dirige. Amén. Cuando tú estás llena de amor, tú expresas amor, porque te controla. Pero ¿qué pasa cuando estás llena o lleno de rencor? ¿No te controla eso? Y explotas, y gritas y peleas, porque la llenura, eso te va a controlar. Por eso Pablo nos dice que nos llenemos del Espíritu Santo. Amén. Cantando, adorando, ¿verdad? Somos llenos y somos controlados por Él. Por eso nos volvemos su expresión cuando somos llenos de esa vida preciosa y somos victoriosos. Amén, hermanos. Entonces Pablo les está diciendo a los Gálatas que ellos son justificados por medio de la fe. Por lo tanto, ellos deben de vivir por fe y no por las obras de la ley. Les está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Por tanto, Gálatas, ustedes tienen que vivir de acuerdo al Espíritu. Ustedes son espirituales, ustedes tienen que vivir de acuerdo a ese Espíritu. ¿Qué andan haciendo con las obras de la ley? Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 3, vamos allá. Gálatas capítulo 2, vamos al capítulo 2, Berna. Gálatas, capítulo 3, perdón, Berna. Al revés, 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes, de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta?
Entonces, fíjense lo que les está diciendo. Esto quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? No. Lo recibimos por el oír con fe. Ok. Entonces, si ustedes recibieron el Espíritu, tienen que vivir por el Espíritu. Aquellos recibieron las obras de la ley, por eso tienen que vivir de acuerdo a las obras de la ley. Pero esos con aquellos, Dios así estaba el trato con ellos. ¿Sí o no, hermanos? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, así los trató. Así trató Dios con Israel. Pero con nosotros no, con nosotros es por fe y por el Espíritu. Entonces, si nosotros somos gente de fe, tenemos que vivir por fe, creyéndole a Dios. Si nosotros recibimos el Espíritu, entonces tenemos que vivir por el Espíritu, para que vean nosotros la responsabilidad que tenemos, cuidar nuestra fe, cuidar nuestra fe. Y también cuidar nuestra parte espiritual. Por eso ahorita Pablo nos va a poner el contraste entre el espíritu y la carne, y por eso me quise retroceder, para que nosotros prestemos atención a lo que es el espíritu y a lo que es la carne, para que entendamos que nosotros antes de venir a Cristo éramos carne. O sea, de que el hombre se volvió una carne, o sea, nos volvimos pecaminosos. Esa es la carne de pecado, pues. O sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, degradados, corruptos, pecaminosos. Éramos carne de pecado. Pero una vez viniendo a Cristo, nosotros fuimos libres de toda esa esclavitud que teníamos de pecado, de carne, de contaminación. Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo, para que ahora nosotros entendamos que nacimos del Espíritu. Por lo tanto, ya no tenemos que andar en la carne, sino que ahora tenemos que andar en el Espíritu. O sea, hay una responsabilidad en el cristiano de cuidar su espíritu, su vida espiritual. Hoy hay muchas distracciones, hay mucho descuido. Si no tenemos cuidado, nos salemos rápido de la parte espiritual, hermano. Y es por eso de que ahí vienen los problemas espirituales. El contraste entre el espíritu y la carne. ¿Recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Fíjate, en Juan, vamos a San Juan capítulo 3 versículo 6, Berna, nomás para que miremos que el mismo, Juan a Nicodemo le aclara que lo que es nacido de la carne, carne es. Y usted ya está mirando que el que es de la carne, estamos hablando de que es o sea que la carne, vas a mirar que es la expresión del ser tripartito caído. La carne es la expresión del ser tripartito caído. O sea, el hombre es espíritu, alma y cuerpo, caído, degradado, muerto en pecado. Amén, esa es la carne, es la expresión de ese hombre pecaminoso. El espíritu es la expresión entonces del Dios triuno. Amén. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es nacido de la carne, carne es, y así va a vivir. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son nacidos de la carne o nacidos del Espíritu? Acuérdense que nacimos en la carne, pero esa vida se acabó en Cristo Jesús. Cuando creímos por fe, se le dio terminación a esa antigua manera de vivir que llevábamos. Efesios, si vamos allá a ver en Efesios capítulo 2 versículo 1, él lo aclara y dice que nosotros así vivíamos antes de conocer a Cristo, pero viniendo a Cristo nacimos del Espíritu, nacimos en una vida nueva. Amén. Dice, y él os dio vida, fíjate bien, y él os dio vida
a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de venir a Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos, caídos, pecaminosos. Fíjate, estábamos muertos en nuestro espíritu, para que veas cómo estábamos. Estábamos muertos en nuestro espíritu, estábamos arruinados en el alma y nos corrompimos en el cuerpo. Imagínate, carne, eso se llama carne de pecado. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios porque en Cristo teníamos promesa. Gracias porque en Cristo nos trajeron esperanza. ¿Cuál era esa esperanza y esa promesa, hermanos? Que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, nuestra vida iba a tomar otra dirección. Nuestra vida iba a tomar otro rumbo. Una nueva vida para nosotros. Seríamos una nueva creación, seríamos una nueva familia para Dios, y por eso tenemos que darle gracias al Señor. Dios, en Cristo Jesús nacimos de nuevo. Nuestro nacimiento ahora es del Espíritu. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque fuimos engendrados por el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu. Entonces, si somos nacidos del Espíritu, entonces nosotros tenemos que aprender a vivir por el Espíritu. Por eso nosotros como cristianos no tenemos que olvidarnos por ningún momento de nuestra vida espiritual. Pero tristemente, ¿verdad que más cuando tenemos el trabajo encima nos levantamos y se nos olvida que somos cristianos? Se nos olvida que somos cristianos. Andamos en el mundo como que si no fuéramos cristianos. No leemos, no estudiamos, no nos reunimos, no le hablamos a nadie. O sea, esa es una vida de uno no cristiano. Pero cuando nosotros estamos ahí recordando nuestra vida espiritual, ejercitando nuestro espíritu, viviendo por el Espíritu, aunque estemos cansados, andamos a las carreras porque nos vamos al culto, nos vamos a la oración, vamos a estudiar, vamos a pasar un tiempo con el Señor, ¿sí o no? Porque andamos en el Espíritu. Pero de repente se nos olvida todo. Salimos de la casa sin acordarnos, regresamos a la casa sin acordarnos. Y es por eso que ahora vivimos una vida pues tristemente miserable, una vida pobre espiritualmente, débil. Por eso muchos hermanos no tienen ganas de nada, de nada, de nada. Y es debido a que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Somos de fe. Tenemos que cuidar nuestra fe en Cristo Jesús. Que nada, hermano, te desanime en las cosas del Señor, que te aparte de tu fe. Dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. O sea, esta es una guerra de enemigos que quieren opacar tu fe, que quieren afectar tu fe en Cristo Jesús, y tú tienes que pelear la buena batalla de la fe, no permitir que nada te aparte de tu fe en Cristo Jesús. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo, diga conmigo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya ve que cuando lleguemos al capítulo 5, porque en el capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, Pablo va a estar hablando estos asuntos del espíritu contra la carne. Ya en el capítulo 5 ahí miramos un pleito. Vamos a mirar que si tú te regresas al versículo 1, Berna, me parece, ahí vas a mirar un pleito entre el espíritu y la carne, que estos se oponen el uno al otro, no se llevan. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Amén. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Más adelantito parece, Berna,
más adelante, tú ya lo sabes. Parece que es el 16, bueno, ¿ah? 16. 16. Digo pues, andar en el Espíritu, ahí estamos. Andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar los cristianos? O sea, jamás tenemos que descuidarnos. Tenemos que andar en el Espíritu. Pero muchas de las veces andamos, por no decir que la mayor dice, digo pues, anden en el Espíritu. Porque les va a decir que hay una guerra. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces sí estamos captando, hermanos, lo que Pablo les está diciendo. Les dice, Gálatas, ustedes nacieron del Espíritu. Ustedes son del Espíritu. Y si ustedes nacieron por el Espíritu, no solamente tienen vida por el Espíritu, sino que ahora ustedes tienen que seguir viviendo por ese Espíritu. Fíjate, hermano, a nosotros los cristianos nos dieron vida por el Espíritu. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando nos llegó el Espíritu Santo nos dieron vida. Pero no solamente estamos vivos por el Espíritu, no solo tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, sino que ahora tenemos que seguir viviendo por ese Espíritu. Por eso dice que tenemos que continuar siendo guiados por el Espíritu. Tenemos que vivir por el Espíritu. Amén. Eso es vivir la nueva vida en Cristo. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Ya somos cristianos, ya somos nacidos del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, entonces olvidémonos de que obrando en la carne o andando en la carne nosotros vamos a lograr la transformación que Dios quiere ver de nosotros. No, jamás. En la carne nadie de nosotros puede agradar a Dios. Dice la palabra que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne es contra el Espíritu. Nunca vamos a agradar a Dios viviendo en la carne. Esa vida se acabó para que nosotros ya no la vivamos más. Inició una vida en el Espíritu para que ahora nosotros vivamos en el Espíritu. Tenemos que ocuparnos. Entonces, el tema de hoy es de que usted y yo tenemos que aprender a ocuparnos en el Espíritu para evitar todo engaño. Los Gálatas se olvidaron de esto. Se olvidaron que eran nacidos del Espíritu. Se olvidaron que eran de fe, hermanos, y allá están otra vez siendo esclavos. Y vas a mirar pues que como ahora andaban tratando de guardar la ley, Pablo les está diciendo, ustedes están volviéndose a la carne, porque la ley es lo mismo que andar en la carne. Tratar de guardar la ley es andar en la carne. Imagínate aquellos pobres que siendo cristianos se volvieron a la ley. Los mesiánicos. ¿Se volvieron a dónde? A la carne. Por eso Pablo le dice, ¿qué pasó, Gálatas? Habiendo comenzado por el Espíritu, porque su inicio fue en el Espíritu, y tenían que vivir de acuerdo a ese Espíritu, pero comenzaron por el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? O sea, ¿van a lograr ustedes la transformación en la carne? Jamás, porque nadie en la carne podrá agradar a Dios. Y les deja saber que por causa de tratar de guardar la ley, de vivir en la carne, ellos van a quedar lejos de entrar en el reino del Señor. La Biblia dice que los que caminan en la carne, ellos van a quedar fuera del reino.
Por eso ahorita en lo que estamos nosotros tratando es de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La ley, ¿para qué fue dada la ley? ¿Verdad? Era un ayo, pero acuérdense que la ley se dio porque el pueblo andaba desenfrenado en pecado, pero como no había ley, pues a nadie se le culpaba de pecado. Imagínate si quitan los rótulos de 70 millas y no ponen nada, imagínate el desenfreno de toda la gente. Y ellos no saben, ellos andan bien porque no hay ninguna ley que lo restrinja, pero una vez le ponen el letrero a 60, rápidamente se dan cuenta si van recio o van despacio, porque para eso se puso ahí. La velocidad de a 60 no se puso para que vaya a 60, se puso para que sepas cómo andas. O sea, si de repente, ya ves que ves el letrero a 70 y ¿qué haces? Rápidamente miras a ver que el mismo piel es así. Ya no sería cuando miras la policía ahí parqueada. El pueblo andaba desenfrenado, pero como no había ley, pues ¿a quién le echaban la culpa? Entonces dijo Dios, ahí les va. Y les pone la ley para que se dieran cuenta que eran pecadores. Y para que ellos esperaran en Cristo, se arrepintieran y volvieran. Era para llevarlos a Cristo. Amén. Entonces, miremos pues que se dio la ley para que el hombre se diera cuenta que era pecador. Para que miremos pues que la ley está relacionada con la carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la carne de pecado. Estamos hablando del ser tripartito pecaminoso. O sea, la carne es la expresión del ser tripartito. Tú y yo somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Amén, hermanos. Eso éramos antes, gente pecaminosa, pero en Cristo Jesús nos han perdonado, nos han justificado y hemos nacido una nueva vida para que vivamos en esa novedad de vida. Romanos capítulo 7, versículo 21. Cuando alguien trata de guardar la ley, entonces, si la ley se relaciona con la carne, cuando alguien trata de guardar la ley, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, de que está expresando una vida pecaminosa. Para que vea lo peligroso que un cristiano trate de irse a guardar la ley. Él lo que está expresando es su vida pecaminosa. Jamás va a agradar a Dios. Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Pablo se está poniendo como cuando uno no tiene a Cristo, para que vea cómo funciona eso de la ley. Ahorita te vas a dar cuenta que cuando hablamos de la ley, porque tenemos que aprender también, nosotros no pertenecemos a la raza judía y nunca estuvimos esclavos en la ley, pero vamos a mirar que hay leyes dentro de nosotros que si no tenemos cuidado también nos gobiernan y nos hacen andar en la carne, nos hacen expresar esa vida pecaminosa. Pero te vas a dar cuenta que también tenemos otra ley, que es la ley de vida en Cristo Jesús, que nos hace libres. Amén. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta? O sea, lo que al final hace la ley es expresar al hombre pecaminoso. Porque dice Pablo, si no fuera por la ley, entonces yo no conociera la codicia, ¿verdad? Pero ahora por la ley me doy cuenta que soy un miserable. Pero por eso en el capítulo 8 rápidamente, más gracias doy a Cristo Jesús. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mira, si vas allá a ver Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme, o sea, de que si no andas conforme al Espíritu, si no andas conforme al Espíritu, entonces sí hay condenación. Ajá. Porque entonces andamos en la carne y nosotros no somos gente para andar en la carne, nosotros somos del Espíritu para que nos mantengamos viviendo por el Espíritu. Amén. En Romanos capítulo 8 versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ser carnales muchas de las veces pensamos que está relacionado solo con el puro pecar y pecar, con hacer cosas malas. Y eso es parte, eso es carne. Pero ser carnal también tiene que ver con el tratar de hacer cosas buenas para Dios. Ser carnal también tiene que ver con tratar de hacer cosas buenas para Dios, de tratar de agradar a Dios por esas cosas buenas que yo hago. También eso es carne y eso no agrada a Dios. Amén. O sea, de que hacer las cosas de Dios, volverlas religiosas, porque hemos dicho en los mensajes anteriores que tenemos que tener cuidado con las cosas que Dios nos da, porque las podemos ser una religión. O sea, podemos hacer una religión la vida de la iglesia, y la vida de la iglesia no es una vida religiosa, es una vida para que vengamos a tener una experiencia con Dios. Es un lugar donde fluye la vida de Dios, hermano. Pero a veces nosotros los cristianos, ¿cómo lo hacemos? Como la religión donde estábamos. ¿Cómo estábamos en la otra religión? Vivíamos nuestra vida como queríamos. Íbamos cuando queríamos. ¿Sí o no? Y venimos aquí y como que si queremos hacer esto también una religión. Pero Cristo es contrario a la religión. Cristo no es religioso, Cristo es vida. Cristo y vida, la vida de la iglesia. Por eso se le llama la vida de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, una iglesia viva donde fluye la vida de Dios, hermano. Entonces, tratar de vivir esa vida religiosa, hoy voy al culto y canto y adoro, hermano, eso es carne y tienes que tener mucho cuidado. Por eso a veces en nuestras reuniones no agradamos a Dios, porque Dios mira solo carne, solo lo viejo y no mira lo nuevo. No mira la nueva vida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Tratar de llamar la atención con mis prédicas, con mis enseñanzas, con mis doctrinas, eso también es carne. Uno tiene que tener mucho cuidado. Tratar de llamar la atención con mis oraciones muy elocuentes, ¿verdad? Tratar de que todos miren, wow, qué bonito ora. Eso es carne, hermano. Dios lo prohibió mucho y le dijo a sus discípulos, no sean como los hipócritas, que ellos oran en las calles tratando de ser bien vistos por los hombres. Ellos ya tienen su recompensa, pero ustedes oren en lo secreto, ¿sí o no, hermanos? Tratar de impresionar, hermano, tratar de robarle la gloria al Señor, eso es carne. Amén. Tratar de ser muy espiritual. Tratar de ser muy espiritual, eso, porque nosotros tenemos que ser cristianos normales. Hoy en el púlpito se usa mucho eso de ser muy espiritual. Mire a los pastores, la mayoría, no todos, pero la mayoría entran y no caben en el púlpito, hermano. Cambian la voz. La Biblia dice, hermano, normal, ¿para qué tanto? ¿Para qué fingir la voz? Dios me dio esa voz y para qué yo fingir otra. O sea, de que tenemos que tener cuidado. Impresionar a los demás con lo que doy, ¿verdad? Impresionar a los demás con lo que yo hago. Impresionar a los demás con lo que yo sé, eso es carne.
porque estamos usando nuestro intelecto, estamos usando nuestra alma, estamos usando nuestro yo y no estamos usando nuestro espíritu. Que Dios nos ayude, hermanos, porque muchas de las veces nosotros pensamos que estamos agradando al Señor con lo que hacemos y en verdad que no le estamos agradando. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, ahí las cosas cambian. Cuando nosotros vivimos por el Espíritu, es cuando nosotros, hermanos, empezamos a ser temerosos de Dios. Es cuando nosotros buscamos realmente lo que a Dios le agrada. Es cuando nosotros tratamos de que Dios se lleve la gloria. Es cuando tratamos de suministrar la vida de Dios a los demás. Es cuando anhelamos que otros conozcan a Cristo. Es cuando dejamos que la gracia de Dios opere en nosotros y es cuando entonces las vidas pueden estar cambiando. Cuando dejamos que sea el Espíritu Santo en nosotros, cuando sea el vivir de Dios en nosotros. Esa es la vida que Dios le agrada. Cuando usted ora, pero es la vida de Dios. Cuando usted da, pero no lo da para ser bien visto, lo da por amor a la obra. Pero hay quienes sacan el de 100 y ya no hayan que hacer, y le hacen así, y le hacen así. Bueno, agarra el de 100 y ponlo ahí, y punto. ¿Sí me entiendes? O andamos haciendo cosas, hermano, y aquellos no hacen nada, pues tú hazlo y ya. Tú hazlo y ya. Como dijo el hermano, yo ya cumplí 1 año. Otro tiene que hacer el aseo. Le digo, pues ya no lo hagas. Ya no lo hagas. Punto. Ahí vendrá otro, pero no trates de que siga otro año. Eso no se trata aquí, hermano. Se trata de que alguien lo haga con amor. Aunque a veces sí se desespera uno, ¿verdad? Que uno solo anda haciendo el aseo y los otros, ¿hasta cuándo los va a tocar el Señor? Pero tiene que ser la vida. Cuando es la vida de Dios, esa vida no cansa. Aunque no te digan qué bonito lo hiciste, aunque no te aprecien, tú sabes que Dios te lo aprecia. Dios sabe que Él te está mirando con agrado, porque andas por el Espíritu, hermano. Pero cuando andamos en la carne, ¿verdad? Que lo hacemos un ratito y al rato ya cansados y enfadados. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gracias al Señor. Yo te soy sincero, delante de Dios lo digo, que estar aquí no lo hago con ninguna carga hoy. Tengo que predicar y tengo que ponerme un rato a estudiar. No, hermano, todo el tiempo, en mis días libres, tengo que estar estudiando porque sé mi responsabilidad. Cuando los hermanos predican, es porque yo estoy muy ocupado en mi trabajo. Y no quiero venir carrereado aquí, hermanos, porque no estoy acostumbrado a darles puras plumas a ustedes. Puedo predicarles, pero yo sé que voy a estar muy presionado, teniendo a más hermanos que pueden predicar. Y todos los hermanos que predican, ellos saben que para darle lo mejor a la iglesia, que es Cristo, hay que meternos con Cristo. Hay que pasar tiempo con Él, hay que pasar en oración para traerles algo bueno aquí, hermanos. Y siempre contentos, amén. Gálatas capítulo 3, versículo 3, vamos terminando. No se les olvide pues, cuando nos ocupamos del Espíritu, mira, cuando tú te ocupas del Espíritu, cuando tú ejercitas tu Espíritu, ejercitar tu Espíritu es muy parecido cuando tú te vas a ejercitar para hacer algo. Los futbolistas no entran así. Tienen que calentar. O sea, nosotros tenemos que a levantarnos, ejercitar nuestro espíritu para que seas un campeón en el espíritu durante ese día. Porque si no ejercita tu espíritu, los que estén llenos afuera te van a ganar. ¿Ok? Entonces ejercitar tu espíritu no tiene tanta complicación. Simplemente con que empieces, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te adoro. Señor, ya cuando menos acuerdes estás orando. Cuando menos acuerdes estás orando. Ejercita tu espíritu orando, leyendo un versículo. Ejercitas tu espíritu y vas a ver que estás deseoso de seguir en esa vida espiritual. Amén. Porque tú sabes que las reuniones estas son espirituales. O sea, venir a la iglesia es un asunto espiritual.
Por eso cuando andas en el Espíritu, aquí te vienes cansado, pero te vienes. Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, ¿qué es carne? Carne es la expresión máxima del ser tripartito caído. Amén. El hombre caído peca en su espíritu, el hombre caído peca en su alma y el hombre caído peca en su cuerpo. Esa es la carne, la expresión de ese ser tripartito pecaminoso. Amén. Brinca el versículo, al capítulo 15, versículo 16 para terminar. Gálatas 15:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mire bien, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea que si un cristiano es guiado por el Espíritu, vive por el Espíritu, jamás va a andar en la carne. Es imposible andar en la carne. Pero si andas en la carne, pues es difícil andar en las cosas del Espíritu. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Fíjate, la expresión, la carne es la expresión del ser tripartito caído, del hombre tripartito caído. Y manifiestas son las obras de la carne, porque esta carne se manifiesta. ¿Y cuáles son sus manifestaciones? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, todas esas cosas que leíste son la expresión del hombre caído. Fíjate bien, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias y la laxivia del versículo 19 son los pecados del cuerpo, para que veas cómo está el hombre, lo que es la carne. Vuelvo a repetirlo, los adulterios, fornicación, inmundicias y laxivias son los pecados de la carne. La idolatría y la hechicería son los del versículo 20, son los pecados del espíritu. O sea, tienes que tener cuidado con tu espíritu, porque tú puedes contaminarte, puedes pecar, y lo aprendimos con los varones, que tenemos que cuidar nuestro espíritu porque se peca en el espíritu. Muchas de las veces nosotros pensábamos que no se pecaba en el espíritu. ¿Cómo no? Somos contaminados en nuestro espíritu si no tenemos mucho cuidado. El hombre caído, hermano, él peca en su cuerpo y peca en su espíritu. Y luego las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, etcétera, etcétera, del 20 al 21, son los pecados del alma. Si nosotros, hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a expresar a este hombre carnal. O sea, si nosotros descuidamos nuestro espíritu, se nos daña todo nuestro ser. Somos contaminados en el espíritu. Por eso, hermano, la idolatría, ¿por qué la Biblia nos prohíbe a nosotros los cristianos? Cuidado con la idolatría, cuidado con la idolatría. Y no solamente habla de los santos, sino que, hermano, habla de todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Es idolatría. Y eso daña nuestro espíritu. Eso, hermano, eso contamina nuestro espíritu. Y una vez contaminado tu espíritu, olvídate, hermano. Nuestra alma peca y nuestro cuerpo peca, bien lejos del Señor. Amén. Nosotros tenemos que, el tema de hoy era que tienes que tener cuidado con tu espíritu.
porque tú naciste del Espíritu y tú y yo somos llamados a vivir por el Espíritu. Por eso Pablo dice, hey, sean guiados por el Espíritu, hey, pongan su mente en el Espíritu, porque ser guiados por el Espíritu, vivir por el Espíritu, ocuparse del Espíritu, eso es vida y eso es paz para con Dios. Si no, muerte y alejados y enemistados otra vez con Dios. Amén. Fíjate, terminamos con 2 Corintios 1:17, para que tú veas, hermano, que podemos contaminar nuestro espíritu. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Y terminamos aquí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De la única manera que vamos a lograr nuestra santificación en espíritu, alma y cuerpo es, hermano, guardando nuestro espíritu, viviendo en nuestro espíritu. Porque si no cuidamos nuestro espíritu y se contamina todo. Amén, hermanos. Todos sabemos que Dios trabaja de adentro para afuera y Satanás de afuera para adentro. Él tira a arruinar tu vida espiritual. Amén, hermanos. Por eso es de que tenemos que tener cuidado con toda esa vida carnal, con toda esa vida pecaminosa. Porque una vez nosotros pecamos, nuestra vida espiritual es arruinada. ¿Por qué cree que la gente a veces anda desanimada en su parte espíritu? Porque ha pecado. No hay por qué andar echándole has pecado, te has descuidado y por eso andas desanimado en tu parte espíritu, porque fuiste arruinado. Entonces hay que cuidar toda nuestra área, porque todo nuestro alma, espíritu y cuerpo sean guardados para el Señor. Amén. Entonces espero yo te haya bendecido con la palabra del Señor. Terminé a hoy, hermanos, si Dios nos permite, continuamos en el estudio, en el próximo estudio. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, le damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos a salir con nuestra responsabilidad de entregar tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque nos has enseñado acerca de lo importante que es nuestra vida espiritual. Estamos viendo, Señor, a los Gálatas que descuidaron su fe en Cristo, descuidaron su vida espiritual, Señor, y ahora están siendo esclavos nuevamente por las obras de la ley. Y, Señor, Pablo, pues lo usaste para regresarlos otra vez a Cristo. Y Pablo, Señor, para regresarlos tienes que volverlos al principio, a que entiendan que ellos son de fe y que ellos son del Espíritu, por lo tanto, tienen que vivir de acuerdo al Espíritu. Por eso tu palabra nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos nacidos del Espíritu para que nosotros ahora vivamos por el Espíritu, porque solamente viviendo por el Espíritu es que vamos a alcanzar esa salvación tan grande, esa transformación, y es de la única manera que vamos a reinar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a guardar todo nuestro ser, a que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para tu venida, Señor. Muchas gracias por todos los hermanos, gracias porque pudimos estar aquí adorándote y estudiando tu palabra. Ahora, Señor, llévanos con bien a casa, cuídalos de su regreso a casa, Señor, y a usted siempre le damos toda la gloria y toda la honra, y la iglesia se despide con un fuerte amén y un aplauso para Cristo Jesús. Amén, hermanos.